tal? Buenas tardes. Hoy estamos con Santiago Cayuela, docente, y vamos a hablar sobre el neoliberalismo. Primera cuestión, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo es una forma de implementar políticas que lo hacen los estados a través de los gobiernos y donde el concepto es que el mercado regula todo, que regula todo, que el Estado no tiene que participar. La oferta y la demanda es el que regula la compra y la venta de servicios y de bienes. Y es un concepto erróneo porque siempre termina ganando el que tiene más poder, el que tiene más dinero, concentra todo su poder en pocas empresas y lo que hace es poner los precios que a él claro, que le convenga porque no tiene competencia. Ese es como concepto del neoliberalismo. Ok, entonces como segunda cuestión queríamos saber tu experiencia sobre los años 90, sobre la presidencia de Menem y cómo viviste vos el neoliberalismo acá en Argentina. Bueno, yo tenía muchos años menos, tengo 56 ahora, en ese momento tenía 20 y pico de años, y recién lo comprendí después de mucho tiempo esto del neoliberalismo, pero el presidente Menem ganó porque fue la política anterior de Raúl Alfonsín, no había sido muy... Bueno, se vio con los vaivenes de la política de Argentina y gana Menem. Menem es de extracción peronista o justicialista y su primer mandato realizó políticas de justicia social y de peronismo, ¿sí? Donde el Estado está presente y el Estado ayuda y genera trabajo, ¿sí? Para que la gente, y genera derechos para que la gente pueda vivir bien. En la segunda etapa se hicieron acuerdos precisamente neoliberales, vino la convertibilidad, que fue un peso valía $1, algo ficticio, porque nosotros producimos pesos, no producimos dólares. Y ahí hubo toda una trama compleja con Estados Unidos, donde se habló en un momento de las relaciones carnales que teníamos con Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasó? El neoliberalismo precisamente reguló el mercado, se produjo el cierre de las empresas porque empezó a venir toda la materia importada de otro lugar y al cerrar las empresas la gente se quedó sin trabajo. Obviamente ese fue un momento muy difícil porque la gente se queda sin trabajo y gente que estaba pagando un crédito, gente que había tenía un normal desempeño de la vida, nada, se tuvo que dejar sus lugares, dejar de pagar casas, dejar de pagar alquiler y fueron el gran crecimiento, el segundo gran crecimiento de las villas o los barrios de emergencia. Y eso en un momento estalló porque bueno, la gente, esa convertibilidad que no era real, la gente compraba dólares y los tenía en el banco. Y bueno, llegó un momento que no hubo más dólares, que la economía no dio para más y lo que se hizo un gran corralito y la gente, todos los ahorros que tenía en el banco, se los confiscó el Estado. Y ahí vino el gran problema que la clase social media, que era la que tenía la posibilidad de ahorrar, salió a la calle a manifestarse en diciembre del 2001 y nada, se produjo una gran represión y bueno, la caída, eso fue la posterior, fue cuando eso fue posterior, pero cuando Menem deja de esa política que ya no daba más, cambia el gobierno y ganan los radicales, o la alianza en ese momento. Y se produce esto, que fue el corralito, que se le confiscaron todos los ahorros a la gente, porque no había dólares. La manera de que entren dólares a nuestro país es que nosotros exportemos. Podemos exportar materia primaria, del campo, por ejemplo, o si no, valor agregado. Y nosotros lo único que hacíamos era exportar materia prima. Entonces, bueno, nada, eso llegó un momento. Hay gente que le fue muy bien y a la mayoría de la población que le fue mal. Y bueno, concluye con el estallido en la época de la Rúa, la muerte de 39 personas, la caída del gobierno
y bueno, elecciones anticipadas y lo que después fue un gobierno justicialista que se lo denominó kirchnerista hasta el 2015, que volvió a implementar políticas que tenían que ver con la justicia social, con darle trabajo a la gente, que es lo que necesita la gente. Así que bueno, más o menos es un resumen. ¿Y vos exactamente cómo lo viviste? ¿Tuviste alguna experiencia sobre estas épocas en las que tal vez hayas perdido el trabajo, algún familiar tal vez? No directamente. Bueno, sí, que el caso de mi padre, que tenía, era comerciante, y en esa época del neoliberalismo aparecieron las grandes cadenas de comerciales como Carrefour, como Walmart, y claro, producían y vendían a un menor costo. Mi papá producía pastas, y una fábrica de pasta que elaboraba buena mercadería, tenía que competir contra una cadena, claro, que hacía por ahí mucho más cantidad y lo vendían más barato. Y con el fenómeno ese social, que la gente no tenía, había un público, claro, para comprar. Entonces venía a comprar a menor precio y tal vez no tanta calidad. Precisamente eso. Y bueno, entonces pasó que tuvo que cerrar el negocio. Ese es mi caso particular, pero después uno lo transitaba y había mucha gente que uno conocía y veía como los barrios de emergencia, claro, crecían, los negocios cerraban y aparecieron todos por 2 pesos, la gente se tenía que reconvertir, los parripollos, un montón de comercios que nada, favorecían a una persona, pero el resto, el trabajador que ganaba un salario, que tenía beneficios, que se podía ir de vacaciones, que tenía que cobrar el aguinaldo, que se podía comprar un auto, que podía cambiar el auto usado, toda esa gente se quedó sin nada y fue el aumento de la pobreza, creo que llegó hasta el 50 y pico %. Terrible época del neoliberalismo. Así que bueno, particularmente yo trabajo en relación de dependencia por ser docente y en ese momento también, pero imagínate que los sueldos eran de 200 pesos, que decían $200, que era una mentira, porque yo no podía. Nosotros vivíamos con 200 pesos, pero comías y no podías ahorrar. Era para un nivel de gente que pudo ahorrar, que se pudo ir afuera. Con esos 200 pesos tenías que vivir ese mes y no podías generar una ganancia sobre eso. Un ahorro, claro, un ahorro. Entonces hubo gente que se favoreció mucho, que gente de la clase media alta que puede ahorrar, y al estar un peso, $1, bueno, se iban afuera y fue la época que se iban a Miami y decían deme 2, deme 3 y compraban de a 3 porque nos convenía, pero bueno, el producto de eso fue gran parte de lo que estamos viviendo hoy con esta segunda ola del neoliberalismo del 2015 al 2019, que hizo lo mismo. Entonces, bueno, es una forma de gobierno, una forma de implementar políticas que favorecen a unos pocos y, bueno, la mayoría queda fuera del sistema. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Muchas gracias. Un gusto, encantado de conocerlo. Bueno, hasta acá llegamos con la entrevista. Un gusto, gracias a Santiago y nos vemos en la próxima.